Entonces, vamos a realizar alineamientos. Como en la clase pasada habíamos dicho, bueno, hay diferentes tipos de alineamientos, cada uno va a tener sus bondades, ¿no? Entonces, para recordar, ¿cuántos tipos de alineamientos hay, Pedro? El múltiple y el pareado. Ajá. Ajá. Y dentro de ellos, bueno, hay, de acuerdo a las herramientas que se usa, también distintas formas, ¿no? En el múltiple, por ejemplo, el Clustal, el W, el X, el Muscle, es el otro, Coffee. Y hay alineamientos globales y alineamientos locales. Creo que esto es muy importante porque recuerda que estos alineamientos, los alineamientos globales y locales nos van a dar resultados diferentes y debemos de saber para qué los vamos a emplear, ¿no? Esto es importante, ¿no? ¿Cuál es el alineamiento local, por ejemplo, para qué lo utilizarías? El alineamiento local, recuerda que es para encontrar ciertas ciertas estructuras o ciertas secuencias que no se parecen mucho, son para secuencias prácticamente remotas, ¿no? Que están en la penumbra, ¿no? Y esto, ¿en qué nos ayuda, por ejemplo, encontrar secuencias o estructuras que estén en la región remota, ¿no? Pues nos va a ayudar para identificar genes o nuevas proteínas, ¿no? Y también para que nosotros, por ejemplo, en la base de datos del NCBI y del PDB, Protein Data Bank, donde nosotros queremos modelar proteínas o predecir, necesitamos encontrar esas regiones, ¿no? Esas estructuras, ¿no? Entonces, es importante ver para qué vamos a utilizar cada uno de estos métodos, ¿no? Ahora, si queremos hacer alineamientos filogenéticos o comparación de mutaciones, pues ahí ya tendríamos que tomar en cuenta los alineamientos globales, ¿no? Globales. También para modelar las proteínas, pues se aconseja primero pues hacer un molde global, un alineamiento global, ya que, bueno, tendríamos que modelar toda la proteína. Sin embargo, no todas las regiones de las proteínas están cristalizadas, no están en la estructura tridimensional que queremos, ¿no? Por diferentes razones. Y ese es un desfase, y de hecho por eso se inventó y se creó el algoritmo de predicción de proteínas, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros vamos a ir viendo, ir trabajando en ello, ¿no? Ahorita vamos a trabajar con alineamientos, ¿no? Vamos a vamos a alinear varios. Primero vamos a buscar las secuencias y vamos a checar estos alineamientos ya de forma práctica, ¿no? Entonces voy a compartir mi pantalla. Entonces ya ahorita debes de ver mi escritorio, ¿no? Sí, claro, sí. Bueno, entonces, afortunadamente, muchas cosas en el área de informática se encuentran en línea y podemos realizarlo pues en forma de línea, ¿no? Muchas bases de datos. Hay una base de datos pues muy famosa que es la del NCBI, ¿no? De hecho, en la NCBI hay bases de datos. De hecho, la base de datos del NCBI se conoce como un compendio de bases de datos, ¿no? En realidad no es una sola base, ¿no?
y cada una de ellas pues va a tener sus ventajas y sus aplicaciones, ¿no? Entonces, nosotros aquí, la primera o el primer acercamiento para alinear las secuencias, habíamos visto que estaba la herramienta BLAST, ¿no? Que es bueno, de hecho es un acrónimo en el cual, bueno, es hacer alineamientos simples de alineamientos locales, ¿no? Alineamientos básicos, ¿no? Entonces, vamos a tener una gran clasificación de bases de datos. Incluso aquí aparecen, bueno, las 4 principales. Y pues la que más se usa o la que fue creada al principio, pues es hacer alineamientos basados en proteína-proteína. Entonces aquí, pues si le damos clic, nos va a desplegar pues toda la información, ¿no? Con referente a las bases de datos. Aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Y eso es algo muy diferente que hay que notar. Diferente de Mosol, Coffee, Espresso, Clostal, Omega. ¿Qué pasa? Aparentemente son alineamientos múltiples, pero no lo son. Sino son comparaciones de 2 secuencias. Pero lo que va a hacer, y lo interesante es que nosotros no vamos a hacer el alineamiento de solo 2 secuencias, sino vamos a hacer ese procedimiento de nuestra secuencia problema con una base de datos que tengamos, ¿no? En este caso, pues, la propia página, pues, tiene sus bases de datos, ¿no? Y podemos hacerlo tan selecto dependiendo de lo que uno quiera. Aquí en estas bases de datos tenemos, por ejemplo, secuencias no redundantes. Esta clasificación de secuencias no redundantes no es tan certera. Lamentablemente, cuando se empezó a crear las bases de datos, pues todo el mundo podía subir, ¿no? Secuencias y secuencias, ¿no? Y llegó el momento de que había muchas secuencias repetidas, ¿no? Entonces, para algunos análisis, pues no es tan factible, pues, realizarlo, ¿no? Entonces, se crearon otras bases de datos que son, por ejemplo, el de proteínas de referencia o algunas secuencias de referencia selectas, que esas van a tener un grado mayor de confiabilidad o son aquellas que tienen un nivel más en cuestión de la calidad o de confiabilidad de que realmente esa sea la secuencia canónica, ¿no? Entonces, pues va a haber diferentes, ¿no? Tipos de bases de datos. Por ejemplo, la que vimos la clase pasada en el ejemplo fue de la base de datos Protein Data Bank. Y lo vimos por el hecho de que en esta base de datos podemos observar cuáles son algunos parámetros que son importantes, casi no se ven, sin embargo, nos ayudan a seleccionar una secuencia, entender qué proteínas pues se parecen por cuestiones azarosas y cuáles se parecen porque tienen una relación biológica, ¿no? Nosotros siempre al comparar buscamos que tengan esa relación biológica. Bueno, entonces, en sí, pues es, digamos, la página en la cual muchos programas, de hecho, tienden a utilizar BLAST como recurso. Desde, por ejemplo, para modelar proteínas, el programa Robeta, que es uno de los programas de modelado de proteínas in vitro, bueno, perdón, de Novo, in silico, que nos ayuda a modelar proteínas donde no hay un molde. Entonces, lo que hace este programa que se llama Robeta es identificar primero las regiones que estructuralmente se parecen, pero
tienen una relación biológica y descartar, ¿no? Después de ahí, después de hacer todo ese rollo de estar buscando esas estructuras o esos homólogos remotos, va juntando todo el sistema, ¿no? Y utiliza BLAST como primer índice para buscar esas herramientas, ¿no? Encontrar esas estructuras, ¿no? Y bueno, creo que todos los que nos dedicamos al área de secuencias de bioinformática, pues hemos hecho un BLAST, de hecho hasta solemos decir, blasteamos, ¿no? Que bueno, mi profesor de bioinformática siempre nos decía que de maestría, que no, que ese verbo no existía, que no lo deberíamos de agregar. Era muy estricto en la dicción del español. Bueno, entonces, esto de BLAST, pues es la forma estándar de buscar secuencias en bases de datos, ¿no? Homólogos remotos, pero no son alineamientos globales, son alineamientos locales. Ahora, vamos a hacer alineamientos globales. Para ello, primero necesitamos tener pues nuestras secuencias, ¿no? Vamos a revisar una base de datos que se llama, es una base de datos que se creó, es una base de datos especializada para el virus de influenza, de la base de la metadata de la base de datos del NCBI. Entonces aquí te voy a pasar el link. De hecho, si le pones virus influenza database, ahí uno lo encuentra rápido. Esta base de datos es una base de datos especializada. Va a haber diferentes bases de datos, ¿no? En el cual nosotros podemos encontrar información. La más conocida, pues, es la de PubMed, ¿no? Bueno, eso es para artículos, pero la de GenPep o bases de datos de genes, ¿no? UniPro también es una base de datos. Entonces nosotros podemos adquirir nuestra información de diferentes bases de datos, ¿no? Afortunadamente muchas se encuentran de forma libre, gratuita, ¿no? Esa es una base de datos que se acaban de cambiar la forma de observarse. Igual, si nos damos cuenta, utiliza la herramienta BLAST para búsqueda, ¿no? También tenemos, por ejemplo, una base de datos especializada que se creó para SARS-CoV-2, ¿no? Es una base de datos donde si nosotros queremos analizar las secuencias de SARS-CoV-2, pues esa es como la base de datos de referencia. Aquí esta base de datos se creó para tener todas las secuencias posibles del virus y poderlo estudiar, tanto secuencias de proteínas como secuencias pues, de genomas, ¿no? E incluso en algunos casos pues ya nos muestra toda la información y cómo vamos, ¿no? Y pues irla observando de forma en tiempo real. Aquí lo único que necesitamos pues sí un permiso para poder entrar, comentar. Si queremos trabajar en ella, no está de forma libre, hay que registrarse y demostrar que pues uno tiene un correo institucional, académico, y ya nos genera, pues nos da toda la información posible, ¿no? Entonces, hay diferentes bases de datos especializadas. Entonces, es muy importante a la hora de hacer nuestros alineamientos, identificar de dónde vamos a obtener nuestra información. ¿Por qué? Porque si nosotros la obtenemos de manera errónea o integramos secuencias que no nos van a interesar, nos van a meter un sesgo, pues no estaría bien, ¿no? Nuestro alineamiento, nuestro análisis, nuestra información, pues ya va a estar defectuosa. Entonces, pues también podemos, por ejemplo, obtener de la base de datos, pues bueno, no solo de bases de datos, obtener secuencias, ¿no? Sino también de secuenciación,
en sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la base de datos del NCBI, la base de datos protein, podemos poner, voy a poner aquí, secuencias que me parezcan que se denominan parciales, ¿no? En este caso, esta base de datos nos puede poner secuencias parciales o putativas. Entonces, todas las secuencias que son parciales, pues debemos de eliminarlas, ¿no? Porque si queremos hacer un árbol filogenético, no nos mete sesgo, ¿no? Entonces, cuando revisamos las secuencias y todo, tenemos que eliminar, darle un tratamiento, ¿no? Dar un tratamiento para identificar si son parciales, si tienen aminoácidos que no han sido identificados y correctamente, pero se sabe que hay un aminoácido ahí, entonces le agregan una X, ¿no? Entonces esas secuencias pues no nos van a ayudar mucho, ¿no? Y bueno, ¿por qué se encuentran ahí? Porque pues para algunos estudios sí es importante, ¿no? Para encontrar nuevas funciones, han sido cargadas, no se sabe qué proteína es, pero hay una proteína, ¿no? Entonces, el hecho que estén aquí no quiere decir, o dirían, bueno, ¿para qué están, no? Tienen su importancia, sin embargo, no es de nuestro interés en cuestión de hacer un alineamiento global de secuencias para generar árboles filogenéticos. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros hoy es entrar a la base de datos de influenza y vamos a descargar secuencias. Entonces, Pedro, ¿ya entraste? Sí, sí, sí. Okay, perfecto. Bueno, esta base de datos, bueno, pues surgió prácticamente por la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, más bien por la epidemia, porque no fue pandemia. O sí fue considerada como pandemia en el 2000, ¿qué fecha fue? ¿2015? No recuerdo cuándo fue que a nosotros que según surgió, bueno, surgió en México, se supone la influenza. No recuerdo en qué año fue, pero eh, esta base de datos pues fue adquiriendo importancia en esta fecha, ¿no? Entonces aquí vamos a tener diferentes tipos de búsquedas, ¿no? ¿Qué vamos a necesitar? Influenza, el virus influenza va a estar clasificado en diferentes tipos. Tenemos influenza A, B y C. De ahí, dependiendo del hospedero o del hospedero, es decir, a qué organismo va a infectar o puede infectar, pues tenemos pues una clasificación, ¿no? Puede ser de humano, en fin, de varias, ¿no? Incluso hay secuencias que van a estar van a poder estar en diferentes organismos, ¿no? Van a romper esa barrera natural entre especies, ¿no? Que es cuando pues surgen pues, algunas epidemias o nuevas formas, ¿no? Y podemos buscar pues en diferentes regiones, ¿no? Del mundo, ¿no? Si te das cuenta, podemos hacerlo tan específico como queramos. Esta base de datos pues sí nos genera pues algo padre porque podemos ir dividiendo, ¿no? Yo cuando estudié el influenza, estudié desde la base de datos de UniProt, perdón, del NCBI, y tuve que clasificar y eliminar todas las secuencias y hacer script para poderlo hacer de forma, pues más automatizada, ¿no? Pero encontrando esta base de datos, pues fue la onda, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, las proteínas. ¿Qué tipo de proteínas vamos a estudiar? Vamos a estudiar la hemaglutinina, que es la de HA, que es una proteína que tiene un interés biológico,
médico y también epidemiológico. De hecho, es una de las secuencias cómo se clasifica el virus de influenza. Nosotros vamos a clasificar el virus de influenza como influenza, el tipo que es el A, y después vienen los subtipos. Y estos subtipos van a estar dados por hemaglutinina y neuramidasa, ¿no? Hemaglutinina y neuramidasa son dos proteínas que son importantes en el ciclo viral. Son proteínas estructurales que se encuentran en la capa externa del virus, ¿no? Entonces, estas dos proteínas que nos van, ¿qué importancia tiene? El virus de hemaglutinina se une a receptores del ácido siálico y con ello puede ser endocitado y llevar todo el proceso de entrada del virión. Y la neuramidasa es después de que se han formado los nuevos viriones, se van formando ahora sí como chipotitos en toda la célula, el proceso de gemación, y para que se pueda liberar los nuevos viriones, la neuroamidasa entra y corta la unión entre el ácido siálico y la hemaglutinina, y así se rompe esa unión y se puede liberar. Entonces, en grandes rasgos, la hemaglutinina y neuroamidasa participan en la entrada y salida del virus, ¿no? Y además, como se encuentran en la superficie, por medio de anticuerpos fueron clasificando y se puede diferenciar los diferentes tipos de viriones, ¿no? Dependiendo de cómo el subtipo puede infectar al humano o no a diferentes especies, ¿no? Aves, cerditos, diferentes, ¿no? Entonces aquí, pues los subtipos también es importante revisarlos, ¿no? Ahora, este virus de la influenza, vamos a estudiar el H1N1, que es el que siempre es, bueno, digamos que el que circula y el que tiene más afecto para el humano, ¿no? Va a haber diferentes subtipos en el cual va a depender si fue, algunos son pandémicos como el H3N2, y de hecho ese tiene es más agresivo que el H1N1. Y a pesar de que las proteínas hemaglutinina son de la misma, digamos, son de esa misma secuencia, como es un virus que tiene, bueno, no sé si sabes cuáles son las diferencias o por qué este virus muta mucho. No, no. Ok. Este virus tiende a mutar muchísimo. De hecho, por eso no hay una vacuna, ¿no? Por eso no tenemos una vacuna universal del virus de influenza, ¿no? Cada año pues, nos tenemos que vacunar, ¿no? Y en realidad esas vacunas de influenza son o sea, son tetravalentes, es decir, van a tener 4 cepas de influenza o subtipos, donde pues nos vacunan y vamos a tener, dependiendo de vamos a estar protegidos ese año de esa cepa, ¿no? De ese subtipo y de ese tipo, ¿no? Y pues son 4, la tetravalente y también está la trivalente. Bueno, no sé aquí, bueno, creo que eres de España, ¿verdad? ¿O de dónde eres, Pedro? No, yo soy de Perú. Ah, de Perú. Yo soy muy mala Sí. para los acentos. Entonces, soy pésima. No, no hay problema. No Sí. logro, yo creo que nada más logro identificar a Argentina por las frases, no por los acentos. Pero ya Ah, cuando sí. estén las frases, ahí ya sé, ¿no? Pero mientras, no tengo idea. Tengo muy mal oído. Entonces,
Sí, igual me pasa con las canciones, luego pues lo típico, ay, adivina la canción antes de que aparezca, ¿no? Por la música, ¿no? La entrada, no, siempre pierdo. No, no, Dios no me dio esa, ese poder, Ese tengo don. muy sentido. Sí, bueno, algunos sí lo identifican fácil, ¿no? Otros tenemos esa dificultad. Sí, sí, pero bueno, lo bueno que no nos dedicamos a algo que necesitamos el oído perfecto, ¿no? Así es. Bueno, entonces, vamos a descargar secuencias de hemaglutinina del subtipo H1N1, ¿no? Entonces, en lo que lo descargamos, le vamos a dar aquí H1N1 y le vamos a dar acá donde dice mostrar resultados, ¿no? Entonces, le vamos a dar mostrar resultados y nos va a hacer una búsqueda, ¿no? Entonces aquí vamos a tener más de 25.784 secuencias, ¿no? Y van a estar numeradas dependiendo del país, ¿no? Qué región está, los datos, ¿no? De qué fecha fueron encontrados, ¿no? O esa cepa de dónde, a qué pertenece. Ah, mira, fue en el 2009. Este, la epidemia fue en el 2009, 2009. donde hay más secuencias, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener, pues, una gran cantidad de secuencias, ¿no? Que no nos van a ayudar suficiente, ¿no? Ahora, aquí nosotros vamos a clasificarla. Por ejemplo, aquí tenemos una que mide 63, ¿no? Aminoácidos es una secuencia parcial, no nos va a servir para nuestro estudio, entonces la tenemos que eliminar, ¿no? Entonces aquí le damos y ahorita nos tiene que ordenar las secuencias, ¿no? Entonces vamos a ver que pues puede haber de diferentes tamaños. De hecho, aquí está indicada como secuencia parcial, no como secuencia completa, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es revisar. Entonces, en lo que carga, te voy a contar por qué el virus de influenza no es muy variable y muta, ¿no? Este virus de influenza, primero, su genoma va a estar segmentado, no es como el virus de SARS-CoV-2, afortunadamente, que trajo más estragos SARS-CoV-2 que influenza, ¿no? Eh, bueno, influenza, pues lo de la peste y lo de la gripe aviar en España, pues ahí fue donde hizo su mayor estrago, ¿no? Pero a diferencia de influenza, si comparamos el genoma del virus de influenza con el virus de SARS-CoV-2, ¿qué pasa ahí? El virus de influenza va a estar segmentado, es decir, no va a tener un genoma completo, sino cada uno de estos segmentos va a sintetizar, va a producir diferentes proteínas, H1, bueno, L-hemaglutinina, neuramidasa, polimerasas, en sí, todas las proteínas del virus. Entonces, tenemos tenemos separadas nuestras proteínas, ¿no? Y además, este virus no cuenta con proteínas para detectar si hay mutaciones, ¿no? La reparación del genoma, ¿no? Entonces es muy fácil de que pasen esas mutaciones porque no hay esa forma de repararlo en su sistema, ¿no? Lo cual, bueno, es una estrategia de seguir vivo, ¿no? Bueno, ahí entraríamos en debate si los virus son seres vivos o no lo son. Ah, sí. Es como que fue lo primero, el huevo y la gallina, y no llegamos a ningún claro ejemplo, ¿no? No vamos a llegar a un acuerdo. Yo a veces digo, bueno, es el ancestro común y ya. Sí, sí, bueno, hay las dos de las posiciones controversiales, pues, ¿no?
Que Pues sí sí. son, no son, bueno, cada uno tiene los argumentos.